Luis Díaz hoy con el Bayern Múnich en la victoria contra el PSG terminó mostrando uno de los niveles más altos que ha mostrado el colombiano, no solamente desde que llegó al Bayern Múnich, sino también en toda la carrera, desde que llegó a Europa, incluso también por su paso por Colombia. Hoy está Luis Díaz mostrando que es un jugador de élite, hoy está mostrando que es un jugador que está en lo más alto del mundo y que en este momento está en su punto más alto a nivel personal. Hoy Luis Díaz cerró también un partido que yo califico redondo, por lo bueno y por lo malo, a pesar claramente de la expulsión que termina, digamos, que tiñendo esto con un sabor agridulce, termina siendo claramente positivo el balance del partido de hoy de Luis Díaz. Vamos a hacer un repaso de lo que está haciendo Luis Díaz, de lo que fue hoy en París, porque hoy, vamos a decirlo, París se terminó tiñendo de un olor a café, un aroma cafetero, y termina justamente hoy París poniéndose amarillo, azul y rojo gracias a Luis Díaz. Un doblete que le termina dando la victoria al Bayern Múnich contra un PSG que, hay que decirlo, era el mejor equipo del mundo y hoy lo supo anular el Bayern Múnich. Un equipo que de la mano de Kompany viene siendo ese equipo que parece que tiene todas las cartas para llevarse la Champions League y hoy en día ya apunta para ser ese equipo candidato a ser campeón de este certamen. Un Luis Díaz que ya sencillamente parece que llegó al Bayern y no necesitó adaptación, goles, asistencias, ya tiene su primer título y acá en la Champions League no ha desentonado. Es un Luis Díaz que hoy otra vez termina demostrando un partido más que no solamente está para jugar contra los equipos quizás de segundo o tercer orden de la Bundesliga, sino también se hace presente acá contra los equipos grandes, en los torneos grandes y de visitante. Vuelvo, insisto, hoy contra el mejor equipo del mundo, que es el PSG, lo supo hacer ver chiquito Luis Díaz en condición de visitante. Hoy, insisto, en París, Luis Díaz se puso la capa de goleador, de capitán, de líder, de protagonista, de figura. Eso es Luis Díaz hoy para el mundo, para el Bayern, para Europa, para Colombia mismo. Y quiero que se sepa esto. Hoy Luis Díaz también hace historia, no solamente porque llegó al top histórico. Hoy Luis Díaz se convirtió en el jugador colombiano con más goles a nivel histórico en la Champions League. Hoy completó su gol número 14 y hoy Luis Díaz desbancó a jugadores como Jackson Martínez, que tenía 13, Falcao García, que tenía 12, y de ahí para abajo sigue un listado, por ejemplo, de Duván Zapata. También lo teníamos a James Rodríguez, que es quizás ese jugador insignia, ¿no? Porque es el que ya ha conseguido Champions League con el Real Madrid. Pero hoy la noticia es: Luis Díaz se convirtió en el goleador colombiano histórico en la Champions League. Y hoy se pone ahí, en la parte más alta, con 14 goles. Y Luis Díaz está haciendo todo para convertirse en el jugador colombiano más grande en la historia. Lo está haciendo, va encaminado para eso Luis Díaz. Pero también, ojo, porque hay una estadística que también lo pone en la historia. Y no solo de Colombia, sino que hoy Luis Díaz se convirtió en el primer jugador único en la historia, primer jugador en toda la historia del fútbol en la Champions League que hace un doblete y lo expulsan en el primer tiempo. Esa es la estadística que deja Luis Díaz también para hoy. Termina siendo algo histórico para Luis Díaz este partido que termina cerrándose en París con un equipo que claramente después de la expulsión, obviamente que se creció el PSG, obviamente que termina cambiando un poco el rumbo del partido y ahí empieza un PSG que termina logrando descontar. El partido termina 2-1, pero los dos goles de Luis Díaz que terminan siendo vitales para la consagración de la victoria del equipo del Bayern Múnich. Ahora vamos a hablar también de lo que es la expulsión, porque mucho se habla sobre una jugada que termina siendo polémica, una jugada que en teoría algunos dicen que era solamente para amarilla, otros que quizás sí era para la roja, y de hecho Harry Kane estuvo hablando al final del partido, en las reacciones, en la zona mixta, y mucho decía justamente que era la misma jugada del Mundial de Clubes en donde Donnarumma
termina rompiendo a Musiala y esa vez fue solamente para una tarjeta amarilla, que no termina pasando para nada más. Y en ese punto, de hecho, de esa lesión, termina decantándose el fichaje y la compra del Bayern Múnich a Luis Díaz. Es gracias a la lesión de Musiala que termina llegando Luis Díaz al Bayern Múnich. Y Harry Kane al final del partido hoy decía, es la misma jugada, es la misma falta, es el mismo cruce, y en ese partido no pasó nada. ¿Por qué hoy sí termina esto finalizando con la expulsión entonces de Luis Díaz? Para mí era jugada que terminaba siendo solamente para una tarjeta amarilla, no era para la expulsión. Ahora, claramente que esto se agrava por la reacción que tuvo Hakimi, ¿no? Un jugador que termina saliendo lesionado, entre lágrimas. Claramente que esto desdibuja todo el contexto de la jugada y del momento en sí. El árbitro, que es llamado por el VAR, entiende que hay también una sobrecarga, una fuerza superior que hace que termine lesionándose Hakimi y que esto se decante en la expulsión de Luis Díaz, que para el árbitro termina siendo una jugada clara. Luis Díaz lo acepta, también con una madurez, entiendo yo, que por el contexto no quería agrandar las cosas. Luis Díaz lo acepta y se termina yendo, digamos que sin discutir mucho, porque no quedaba mucho más para seguir peleando esta jugada. Ahora, también hay que ir pensando en que es un Luis Díaz que seguramente, a ver, no va a estar en el próximo partido de Champions, pero es un Luis Díaz que vamos viendo qué jugador nos vamos a encontrar, no solo en los próximos amistosos de la Selección Colombia, que creo yo que esto, digamos que termina pasando a un segundo plano, sino qué jugador nos vamos a encontrar para el Mundial, porque vamos a poner esto en una tela de juicio y vamos a empezar a poner el tema, por lo menos en conversación. ¿Qué jugador muestra Luis Díaz ser en la Copa del Mundo de cara a lo que va a ser el próximo Balón de Oro? Que no sea que Luis Díaz ganándose una Champions, porque vuelvo e insisto, es un Bayern Múnich que tiene amplias chances de ganarse esta Champions. Que no sea que Luis Díaz ganándose la Champions, haciendo quizás un buen Mundial con Colombia, que claramente no es ganárselo. Ojo, que fútbol y en una de esas termina pasando, en un remoto caso, pero haciendo un buen Mundial, siendo figura, quizá goleador, no sé, haciendo una buena presentación en la Copa del Mundo, hay que ponerlo en el radar y entre los grandes candidatos, si no entre los tres, para ese momento, para llevarse el Balón de Oro. Y creo que es en este momento un punto en donde está quedando demostrado que hasta el momento Luis Díaz es el jugador colombiano que primero está encaminando a ser el más grande a nivel histórico. Hablo de Colombia, por supuesto. Y después es el jugador colombiano que ha estado más cerca en ganar un Balón de Oro, porque después está obviamente la conversación, ¿no? James Rodríguez, jugador que ganó el Puskás con el Mundial, fue la figura de ese Mundial, termina ganando las Champions con el Real Madrid. Sí, por talento también podría ser James Rodríguez. Ahora, ahí se desdibuja también con esos altibajos que tuvo en su carrera, con un jugador poco constante, con un jugador que no le bastó con el talento porque la disciplina no lo acompañó. Acá tenemos, por el contrario, un jugador que termina siendo la antítesis, porque Luis Díaz termina complementando todo, con disciplina, con rendimiento, con madurez, y esto obviamente que va acompañado del buen nivel de juego que tiene. Claramente la calidad técnica y táctica que muestra partido a partido lo termina justamente sumando y convirtiendo en un conjunto de un jugador completo que entra para mí en ese podio para llegar a pelear, ¿por qué no?, en ese galardón para el próximo año. Esto obviamente que hablándolo desde un punto de vista y con el diario El Viernes de que ganara la Champions con este Bayern Múnich que, insisto, es gran candidato por lo que viene mostrando. Hoy le pegó un baile bárbaro al mejor equipo del mundo, que era este PSG, que venía de ganar absolutamente todo en Europa e incluso de demostrar justamente ese Mundial de Clubes que claramente vimos todo lo que sucedió. Lo cierto es que Luis Díaz hoy termina cerrando un partido positivo que termina desdibujándose con esa expulsión, pero que igualmente el balance termina siendo justamente positivo para lo que venía siendo
el Bayern Múnich. Doblete, la expulsión, pero termina dando justamente la victoria, los 3 puntos de visitante ante el PSG, nada más y nada menos. Qué bien que le sentó a Luis Díaz el traspaso al Bayern Múnich, dejar detrás y ya pasar la página de Liverpool, donde si bien lo venía haciendo muy bien, de todos modos Luis Díaz ya venía quizás en capa caída en un Liverpool que quizás también parecía que ya era una relación fragmentada, que quizás ya se necesitaba de lado y lado un cambio de aires, y acá lo entendió perfectamente tanto Luis Díaz como su entorno. Se van para Alemania y por suerte, o suerte entre comillas, porque justamente es gracias a la constancia, la dedicación, el trabajo, la disciplina,